Hay que recordar que estamos hablando no solo de los parques, sino también de los monumentos Parques, principales. plazas y monumentos. Monumentos principales de la ciudad de Machala. Ujú. El bananero tiene su identidad. O sea, Ya. lógicamente somos reconocidos a nivel nacional por los manes que tienen todo con banano. Todo es banano para la gente. Así. Entonces nuestra cama es de banano, nuestros sombreros son de banano, todo es de banano. Pero hay que recordar que el monumento al bananero también ha sido movido una vez. Fue movido de Las Brisas a donde está actualmente ubicado, que es en la entrada de Machala, más acasito del shopping. Del shopping, claro. Ajá. Sí, justamente donde actualmente es el paso elevado, que está entrando a Machala, mano izquierda, Ciudadela Las Brisas, mano derecha, Ciudadela Velasco Ibarra. Ahí estaba el monumento. Y también todo el mundo se chocaba con ese pobre monumento. También, hermano, también. Habían full choques ahí. La gente tiene una fascinación con chocarse contra los redondeles. Acá en Pero nuestra acá también provincia. en el redondel del bananero ahí también se ha chocado full gente. Ajá. Hubo un video que, lastimosamente, mucha gente ha perdido la vida Claro. ahí. Es que es El complicado, bananero- sobre todo me imagino que un conductor ebrio, debe ser complicado pues en la girada y tienes que girar todo. El bananero fue en el tiempo de el conocido Pepe Ugarte, ¿no? Claro, que lo financió el papá de Alvarito, Luis Novoa. Luis Novoa, y lo hizo el arquitecto, artista cuencano Vicente Rodas, ¿Sí? que él lo entregó en un año. O sea, Fue un tridente. claro, Fue un tridente. Ugarte le dijo a Novoa, y Novoa le dijo a este man, entrégaselo ya, pues lo pusieron ahí tienen su bananero, señoras y señores, para que siempre recuerden lo que el banano le hizo a su provincia. Es que en realidad Luis Novoa tenía un papel protagónico dentro de la Claro. ciudad, pues. Sí, fue uno de los que instauraron, igual con Manuel Encalada, de los principales en darle el origen al sembrío del banano. De ahí él también hizo mucha plata aquí. Claro, lógicamente, pues. Y ahora, pues, ¿qué le harán a ese bananero? Porque también estaban pensando en volverlo a mover por el tema de los accidentes. Claro. Y también porque se hace un tráfico terrible ahí a eso de las 4, 5, 6 de la tarde. No se puede pasar ahí. O sea, tienes que estar preparado para quedarte ahí unos 15, 20 minutos hasta que la gente termine de darle la vuelta a esa movida. Ahora, vamos con el primer easter egg. La primera cosa un poco lámpara que tiene nuestra ciudad, y es que avanzando más allá llegamos a Las Brisas. Hay un pescado. Ya, ¿Así? El picudo del picudo. Hay un pescado. Hay un Ajá. pescado picudo ahí que está ahí en medio, o sea, del puente de Las Brisas. Ya está en Las más Brisas acasito. ya. Ese ya es Las Brisas. Claro, está ahí. Ajá. ¿Qué tiro? Ahora hay una historia ahí con ese panita. Cuando lo comenzaron a crear, no sé si te has dado cuenta, que el pescado tiene un ojo bastante saliente, o sea, se nota que le sale. Y habían teorías conspirativas que decían que ese ojo era una cámara. ¿Y quién nos estaba vigilando Y a que través no- de ese ojo? que- o sea, no sabemos si es cierto. Si Falqués nos estaba vigilando por ese ojo. Y ahí había, pero lo turro sería que, o sea, está en una cámara, pero está el puente elevado. Y no puede como que por Salvar, delincuencia ni claro. situaciones como que grabar cosas. Pero bueno, ahí está el pana, que no sé qué haya Yo sido, creo que porque más qué que un monumento representa. es simplemente una Decoración. escultura que decora esa parte de la ciudad, que dijeron, bueno, aquí también tenemos mar, así que pongámosles un pescado picudo. Aquí me sobra un billete, métele Claro, ese. porque en realidad el pez autóctono de nuestra costa, o sea, nuestro pedacito de costa, se llama pámpano. ¿Sí? Ese es el pámpano. Y es, por ende, al ser el pez autóctono, su sancocho, su sopa, sería la sopa autóctona de Machala, pero de eso hablaremos cuando hablemos de De las comida. comidas. Pero usted tranquilo, sobre suave. Pero ahí está, dato curioso, tenemos un pescado ahí Ajá, en Las Brisas. En Las Brisas.